Bienvenidos a nuestras tardes de conversaciones acá en la Galería Carlos Orozco. Mucho más entre amigos, conocidos, donde todos estamos activos y participando en esto. Super. Y pues la charla de hoy es en torno a la exposición de aquí el maestro Jorge Alonso Zapata, más conocido como Jazz, en torno a la exposición Desde el Andén, que estamos teniendo en la Galería Carlos Orozco desde el 9 de agosto hasta el 27 de septiembre. Entonces, como siempre, pues yo me encargo de hacer la presentación de quiénes son estos dos ilustres personajes que están sentados hoy en el sofá. Y voy a empezar pues por Jorge. Para los que no lo conocen, Jorge Alonso Zapata es oriundo de San Vicente de Ferrer, Antioquia, nace en 1965, inicia sus estudios en 1988 cuando se matricula en la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este mismo año se presenta en el primer Salón Juvenil de Dibujo de la Sociedad de Mejoras Públicas de San Vicente, donde recibe el primer puesto. En 1989 ingresa a estudiar diseño gráfico en la Fundación Universitaria de Bellas Artes en Medellín. Sin embargo, se retira antes de finalizar su formación para dedicarse a trabajar en el CTI de la Fiscalía o Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de la Nación, haciendo retratos hablados y practicando fotografía forense. Luego de 3 años, si no estoy mal, como lo habías dicho, se retira del CTI y se dedica a trabajar en diseño gráfico. Ya el resto de la historia, pues Jorge nos la contará más adelante. Se ha recibido diversos premios, entre ellos está la mención en la categoría Autodidactas del Salón Departamental de Artes Visuales del 2006 y el 2009 en Medellín, el primer puesto categoría Autodidactas del Salón Departamental de Artes Visuales del 2007, la mención del 9º Salón de Artistas Consagrados Bienal Internacional de Arte de Suba de 2014, la mención al 5º Salón Nacional de Arte Popular de la Fundación Paz Colombia, el Ministerio de Cultura en Bogotá de 2016, y su trabajo artístico hace parte de numerosas colecciones particulares y de colecciones institucionales como el Banco Mundial, el Museo Maja de Jericó, el Museo de Antioquia, entre otros. Esta entidad posee 37 obras en la colección de artistas públicos. Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas en todo el país, en diferentes museos, galerías y espacios independientes, y su obra ha sido exhibida en Washington, en Cuba, en México, en Lourdes, Torrijos y Toledo en España, Praga, entre otros. Y por el otro lado tenemos al maestro Alejandro Vázquez, nacido también en Medellín en 1979, es magíster de Bellas Artes de la Escuela de Artes de Utrecht de Países Bajos. Obtuvo su grado en Artes Visuales de la Universidad de Antioquia en el 2003. Es ganador de la categoría de Artes Visuales en los premios referentes al arte y la cultura en el 2018, otorgado por la Alcaldía de Medellín. Es cofundador y miembro de la Corporación Cultural El Puente Lab, Laboratorio de Activación Cultural, a través del cual ha participado en diversos proyectos y talleres con artistas internacionales en la ciudad de Medellín. Y ha hecho parte de varias exposiciones en Italia, Austria, Lituania, Turquía y en la 13ª Bienal de La Habana de 2019. En el 2004 participó en una residencia artística en UNIDE, Universidad de Ideas de la Fundación Epistoleto de Bella Italia, y ha seguido cooperando con la institución en proyectos de diseño y arte. Su trabajo se ha venido desarrollando desde el 2003, haciendo parte de numerosas exposiciones en todo el país, incluyendo el Salón Regional de Artistas, con la curaduría Inversiones, Más Arte, Más Intercambios, Más Transacciones, realizada en Medellín y Armenia. También en el 42 Salón Nacional de Artistas en Barranquilla y Cartagena, y en la exposición Subrepticio Historias Encubiertas en la Galería Banasta.
También ha expuesto en exposiciones como Antioquia, Diversidad e Imaginarios de Identidad en el Museo de Antioquia, y ha participado como jurado de becas de creación de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín en las modalidades de arte urbano, uso responsable del espacio público y murales para la convivencia en el 2016. Está todo mejor dicho, suena muy rimbombante. ¿Qué tal? Y hoy en día es el director de la Galería de Arte Paul Bagwell del Centro Colombo-Americano en el centro de la ciudad. Entonces, están en las mejores manos para la charla de hoy. Y hace parte, o está a cargo del programa Desde Arte Paz de la misma institución. Entonces, este es el panel del día de hoy. Pero yo quiero empezar esta charla por una pregunta que yo creo que muchos de ustedes conocen, pero pues me parece importante, y es ¿por qué radicar tu trabajo en el centro de Medellín? Jesús. Maestro. No, pues ahí donde me tocó. Yo creo que yo me sentí tocado por el centro, fue precisamente por el trabajo en el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial, porque quedaba justamente en el centro. Entonces yo no vivía en el centro. En esa época yo vivía en la transversal inferior del Poblado. Yo poco iba al centro, la verdad. Pues empecé a ir a Bellas Artes, pero ese trabajo, como todo se desarrollaba en el centro, la oficina era en el centro y todos los muertos eran en el centro, entonces pues me tocó acercarme a esa realidad. Eso fue lo que hizo que perdiera el miedo a estar en esos sitios y empezar a conocerlos y a descubrir su lenguaje y su poética propia. El centro es donde converge todo, ¿cierto? Donde finalmente decía los muertos son en el centro. Bueno, seguramente en el centro hay más muertos que en el resto de la ciudad, porque es donde convergen. Seguramente, todas sí, las ahí es donde cosas, llega todo, ahí es donde están las problemáticas, ahí es donde están los desplazamientos, ahí está donde están los inmigrantes, ahí está pues todo ese tipo de problemáticas de prostitución, de drogas, de comercio, de economías informales. Entonces todas esas dinámicas generan estas nuevas dinámicas también de conflictos, que es lo que desencadena toda esta serie de decesos. Camila, si me permitís, como voy a hacerle preguntas a... El auditorio de ustedes, Sí. empecé fue por ahí. Me parece muy bien, por ahí rompimos el por hilo. ahí. Muchas gracias. Ya la conversación es de ustedes. ¿Has visto algún cambio en el centro en los años que has estado investigando? O sea, ¿desde cuándo estás investigando el centro? Ya no como fiscal, sino como artista. ¿Qué cambios has visto en el centro? Pues, ¿cuáles son esas dinámicas? Sí, bueno, yo más o menos unos 22, 23 años en el centro, y sí, ha cambiado muchísimo, yo creo que recuerdo el centro desde antes del metro, lo que era Bolívar, lo que era Palacé, todas esas calles. Recuerdo el centro cuando uno caminaba por Palacé, esa zona hotelera, que uno por la tarde veía todos los botones ahí en las puertas de los hoteles, lo que es hoy Barbacoas, que después se convirtió en el Bronx, el restaurante Los Toldos y el Teatro México, la gente haciendo fila para los lanzamientos de las películas mexicanas ahí, y el remate ahí encima en el teatro, y a la vuelta están las residencias donde había que reservar para después hacer el remate final ahí, la estocada final ahí. Y de cómo, bueno, ya después tengo como otra imagen como a través del tiempo, pero cronológicamente exactamente no recuerdo fechas, pero y por ejemplo en esa calle Barbacoas también recuerdo que yo hace muchos años subía, y era una calle como de puros talleres de mecánica dental, y eran puros manes trabajando ahí como a la orilla de las ventanas haciendo sus dientes, ese tipo de cosas. Y bueno, es como la imagen que tengo ya después de eso. Ya después, por el trabajo del CT y todo, volví otra vez a esa calle y ya descubrí que era pues eso, el Bronx. Eso era una zona donde habían residencias, y fuera de eso era la gente consumiendo droga ahí en la calle, y las casas también eran plazas de vicio, y era una convivencia muy extraña, porque era la gente que consumía drogas, que eran como unos
habitantes efímeros, si se quiere, o que estaban ahí por un tiempo y estaban de paso, mejor dicho. Pero estaba también la gente que vivía en los inquilinatos, que también convivía con ellos ahí en ese mismo espacio, y también los niños jugaban encima de la gente que estaba ahí consumiendo azúcar. Era una situación bien particular, ¿cierto? Bien original, bien salida como de lo normal, era una situación casi surrealista. Entonces mira el cambio que ha visto uno a través del tiempo. Eso generó, por ejemplo, que ese sector se deprimiera de una manera tal que los locales comerciales pues, se cerraran, que ningún emprendimiento pegara ahí, intentaban alquilar esos locales y nunca funcionaba nada. Y eso empezó como en un abandono y en una soledad, si se quiere. Uno caminaba tarde de la noche por esas calles a la 1, 2, 3 de la mañana y eso era solo. Esas residencias eran los tipos parados ahí, los administradores de los hoteles parados por ahí en la puerta porque no llegaban como clientes y eso. Y bueno, la desgracia de uno es como la bendición de otros, creo yo. Cuando empezó los problemas en Venezuela y la migración constante de venezolanos a Colombia y aquí a Medellín particularmente, donde llegaron muchísimos hordadas de venezolanos y empezaron a ubicarse en esos sectores porque eran los únicos sectores donde habían ocupación en los hoteles, porque casi todos se mantenían vacíos, ¿cierto? Muchos incluso habían diversificado su oficio como tal, pues además de ser hoteles, pues servían como sitio para que la gente entrara a consumir vicio también, entonces ya era como un plus que tenían los hoteles, ¿cierto? Y entonces, bueno, empezaron a llegar estos venezolanos a este sector que era bastante deprimido, y porque era el sector donde conseguían de pronto la residencia más barata o qué sé yo. Entonces, bueno, muchos llegaron, no tenían trabajo, bueno, llegaba la pareja, bueno, la pelada, pues ellos llegaban a un país donde no conocían absolutamente a nadie y lo que necesitaban era resolver primero dónde vivir y cómo pagar. Bueno, las niñas como empezaron a prostituirse, los manes empezaron a trabajar de jíbaros, pero más allá de eso empezaron a llegar otra gente con también otros emprendimientos. Entonces había el que tenía un poco capital o vendiendo confites, empezaba a vender confites en una esquina. Eso fue generando unas microeconomías, eso se fueron solidificando negocios que más tarde se fueron organizando y se fueron convirtiendo como una especie de guetos también, donde de comunidades. Entonces ya fueron agrupándose, ya se volvieron inquilinatos de solo venezolanos, por ejemplo, y ya ellos empezaron a organizarse también y a montar negocios y poco a poco se le dio como una valoración a ese sector que hizo que los inquilinatos en ese sector empezaran a subir de precio porque ya tenían demasiada demanda. Y incluso hoy ve uno todos los días venezolanos caminando por ahí buscando alguna pieza y todos los hoteles están ocupados, todos están llenos. Y también es una cosa como, bueno, todas las desigualdades de unas ciudades desiguales se van a notar más en los centros. Sí, total. Y casi que los centros se vuelven como las periferias de una ciudad, ¿cierto? Ya no es ese lugar donde va a ocurrir que no fuera el centro, el no mundo la del periferia. negocio, donde se va a mover pues como el dinero o el progreso pues de una ciudad, sino que es todo eso combinado, es lo uno y lo otro, ¿cierto? Ya no es lo uno o lo otro, sino como todo eso pasa al mismo tiempo en un centro como el centro de la ciudad de Medellín. Entonces uno puede ver edificios financieros enormes, ¿cierto? Como gigantes todavía con oficinas funcionando, y abajo está pues toda la informalidad, y hoy por hoy pues que ya es una cosa que uno alcanza a percibir en tus pinturas, y es el ruido. ¿Has visto? Pues como el ruido que hay en el centro de Medellín. Demasiadas cosas, son demasiadas situaciones que es muy complicado uno detener, pero pues a veces suceden tantas cosas simultáneamente alrededor que tiene uno como que tratar de detenerse en algo y captar, ¿cierto? Es como lo que uno a veces está uno como en medio de la multitud de situaciones y de personajes y de pronto ve algo interesante, entonces como que esto es como que concentrarse ahí porque pasan demasiadas cosas simultáneamente. Pero bueno, sí, lo que me preguntaste, sí, el centro ha cambiado demasiado, y ahora con lo que es el comercio y toda la pandemia que cambió toda esta vocación de trabajo también de la virtualidad, yo veo que ya muchas oficinas en el centro están desocupadas, ya casi que son cosas como piezas de museo, pues porque creo que hay muchos edificios en el centro donde están alquilando las oficinas o vendiéndolas, y ya la gente a veces se siente hasta encartadas con ellas, y hay gente que trabajaba primero en oficinas ya lo piensa como para tomar una oficina porque ve que de pronto puede trabajar desde la casa. Eso le da una dinámica diferente al centro también, porque con el tiempo la gente va a tener que pensar
cómo utilizar esos espacios también, ¿cierto? Bueno, y entonces eso es uno de los otros ingredientes que va sumando a las nuevas dinámicas del centro, que lo va transformando y convirtiéndolo en otra cosa que a futuro pues no sabemos qué va a ser, ¿cierto? Entonces con todo esto, con todos esos edificios que se van convirtiendo en edificios viejos y obsoletos, y ya llegan nuevas propuestas también de urbanismo con todos estos espacios, la necesidad de espacio también donde la gente y los nuevos constructores están viendo donde maximizamos el espacio para que la gente pueda vivir, porque parece que hay una demanda de habitación también. Y habiendo muy buena calidad de vivienda, o edificios de muy buena calidad en el centro todavía, que nos parece raro, ¿por qué no nos estamos peleando esos apartamentos que están baratos, ¿cierto? Como que eso ya nadie quiere vivir ahí, y ya la gente no se arriesga, o sea, es como, ya no es negocio. Hay como dos fenómenos también, ¿cierto? La gente del centro tradicional se quiere ir del centro a otros espacios más tranquilos, más amplios, más cómodos, más seguros si se quiere, menos bullosos, pero la gente que llega de afuera quiere llegar al centro. La gente que viene de afuera, como te digo, la gente que viene de los pueblos, la gente que es desplazada, muchos buscan en el centro cualquier hueco en el centro para poder estar ahí, porque el centro tiene sus ventajas también, es donde sucede absolutamente todo, la del hospital, la policía, la iglesia, todo está ahí, no es lo mismo como la gente que vive en los barrios que tiene que desplazarse al centro a hacer trámites y cosas. El centro tiene sus ventajas y tiene su encanto, y eso, mientras sea así, que continúe así, pues va a seguir siendo un punto de interés, y va a ser solamente no solamente para pues, los urbanistas y eso, sino también para los artistas del futuro, tratar las problemáticas que va a generar todo este modernismo y todo este desarrollo. Al artista le preocupa el futuro de todas maneras, ¿cierto? Sí, el artista claro. Es como una pregunta, ¿no? Haga una obra suya como si la hubiera hecho dentro de 50 años, va a ser igual a la que va a ser hoy, o sea, es como una cosa, el artista siempre estaba visionando un poco problemáticas a futuro, pues. Y a veces como una temporalidad también, ¿cierto? Porque uno, por ejemplo, incluso viendo las obras de Débora, a veces uno, cualquier desprendido que no la conociera, de pronto pensaría que son obras actuales hechas en este momento. Sí, pues las problemáticas son como muy repetitivas, además de que existan pues todos estos fenómenos de desplazamiento, las problemáticas de un país como que, o de las comunidades como tal, siempre son como las mismas, ¿cierto? Uno ve siempre lo mismo desde hace 40 o 50 años, los cuadros donde muestran la corrupción y los micos y todos estos animales que mostraba Débora ahí en sus cuadros, y lo que hoy en día como los muestran también como eso, como lo mismo, animales sin compasión con el pueblo. Muy de la cultura. Y bueno, la pregunta que seguramente le han hecho muchas veces, ¿cómo pasa del diseño gráfico, diseño industrial al CTI? Eso... Bueno, yo realmente empecé estudiando diseño industrial en la Bolivariana, y me fui para Bellas Artes, allá estuve un tiempo en Bellas Artes estudiando diseño gráfico. Estando en Bellas Artes empecé a trabajar en la Fiscalía, y en esos días me trasladaron para Urabá y tomé la decisión como de no seguir estudiando, entonces me presenté con una suficiencia de las materias en Bellas Artes, y bueno, me fui para la Fiscalía. Allá los paramilitares, la guerrilla y toda esa gente me hizo aburrir, entonces renuncié también. No fui bienvenido por allá. Me hicieron aburrir, pues claro. Sí, y bueno, ya cuando llegué aquí a Medellín me dediqué al diseño gráfico un tiempo. Trabajando en el diseño gráfico también conocí el dueño del edificio donde tengo el taller ahora. Ajá. Y un día que fui a imprimir unas cosas, ya me dijo, la próxima vez me buscan en la 30, que ya tengo un edificio más grande, no sé qué. Y yo le dije, bueno, porque no me das un espacio aquí para dedicarme a pintar y eso. Y el hombre me dijo, no, usted tiene que irse para el poblado, por allá donde dan todos los ricos a comprar. Y yo digo, yo quiero estar por aquí. Y bueno, vaya, mire cualquier maricada si le gusta, no sé qué. Y eso me dijo, y me fui a mirar el edificio y dije, no, a mí sí me gusta. Y ya, bueno, esa misma tarde me pasé y ya llevo un poco tiempo ahí. La dinámica de la zona. Pero eso no estaba ahí, pues cuando llegamos, cuando estaba eso, era una empresa que funcionaba comercialmente, y esa calle no había nada de eso, sí. ¿Cuándo pasó eso? Yo me instalé ahí como a los 3 meses o 4 meses, un día llegó una horda de gente ahí, y yo, wow, ¿qué pasó? Y se amañaron, y ahí se quedaron, ya llevan un poco tiempo ahí. ¿Y qué sabes de esa dinámica? ¿De dónde vienen ellos? ¿Dónde estaban antes? Bueno, más o menos he hecho yo como el seguimiento. Primero pues al frente de la Alpujarra, ¿cierto? Que ahí había lo que es la Plaza de las Luces y todo, que era una cancha, eso era un aeropuerto internacional
Cisneros, ahí pues Sí, en el esa aeropuerto zona. internacional Sí. Cisneros, ahí salían naves, y no, eso es la agencia aeroespacial Cisneros, que salían naves aeroespaciales y todo, eso era una cosa Ujú. impresionante. Sí, es verdad. Y era como un contraste muy impresionante, el gobierno y a todo el frente, usted cruzaba la calle y llegaba a todo el extremo bajo pues, del Bronx, ahí fue donde se conoció. Pues yo no sé si hay antecedentes de antes, ¿cierto? Después de ahí, pues llegaron todos estos urbanistas con estas ideas nuevas, entonces tuvieron que sacar a esa gente de ahí y apareció allá en Barbacoas, que ahí fue donde los conocí yo. Ajá. Y estando ahí, ya se los mandaron para el río. Después apareció en la avenida de Greve un tiempo, después para el río, y ahí como que estaban ahí funcionando un rato aquí, otro allá, y finalmente se quedaron fue ahí en la avenida del río, y ahí generó como otro brazo, y allá eran como dos Bronx que había ahí. Sí. Y finalmente, yo no sé si fue que no pagaron el arriendo, que lo echaron de allá, y apareció en la calle donde estoy hoy. Y han estado migrando, ¿cierto? Pues porque a veces uno escucha pues como la crítica de la gente, ¿cierto? La crítica de la gente de hablar en contra de los estamentos gubernamentales, de que no se hace absolutamente nada por esta población, de que no se atacan estas problemáticas como es debido, porque ve uno que los gobernantes de turno lo que hacen es trasladar el problema de un lado para otro, entonces se lo quitan a una gente pero lo llevan a otra. Entonces, finalmente no solucionan nada. Y a veces yo me hago la pregunta, bueno, ¿usted qué haría como alcalde? ¿Usted cómo soluciona este problema? Y pienso que es bastante complicado, ¿cierto? Primero hay que arreglar el síndrome colonial, pues, sí, como una cosa demasiado profunda. muy profunda, exacto, sí. es una cosa muy profunda. Y me he puesto como a ver qué es lo que hacen en los demás países frente a estas problemáticas. Yo he visto que los demás países lo que hacen es que ya muchos países desarrollados lo que le han tomado la decisión como de darles una zona para que la gente que quiera consumir drogas esté. Sí, sí. Prohibí como en Japón, no sé si era en Tokio, había como un parque donde les pusieron como agua, luz y la gente va allá, el que se quiera trabajar, lo que quiera, ahí están, no pasa nada. Holanda les suministra a ellos mismos las dosis, o sea, las dosis que necesitan para... Sí, los centros O sea, ya no hay gente que... control de consumo. Yo veo que, por ejemplo, aquí la gente que alcaldía no todos se los quiere días, por recuperar, ejemplo, que ya hay poco por hacer o no podrían, ya con rayones mentales pues muy fuertes, entonces es como bueno, tienen oportunidad de estar en otra sociedad, como en una microsociedad. pero a veces como que nos gusta pues, de señalar tampoco al gobierno, ¿cierto? Porque yo veo que por ahí por las mañanas llegan como que hay gente de la alcaldía, como que mira todo, la gente que está por ahí en la calle, como que habla con ellos, no sé. Yo veo que al Bronx llegan todos los días varias camionetas a recoger gente. El que se quiera montar ahí voluntariamente se lo llevan, ahí tienen como unos centros donde antes habían unos convenios, sí, unos centros días, y había también unos cosas, todavía. Sí. Y de hecho ahí hay un amigo, ¿cómo es un muchacho que es un artista que está trabajando en el centro día y ahí pronto va a hacer una exposición con los habitantes de calle de ahí el Bronx y de toda esa zona ahí en el centro día que hay a la vuelta. Entonces, bueno, están los centrodías y están unas camionetas que llegan ahí como hasta la 1 y la gente se va ahí, les dan comida. Anteriormente también, yo creo que todavía en los centrodías les dan sus kits de aseo, bueno, pero eso es una cuestión voluntaria, entonces la gente no la pueden obligar. Mucha gente prefiere quedarse ahí en la calle. Yo recuerdo un momento cuando estaba haciendo una investigación alrededor del río Medellín. En esa época todos los habitantes de calle estaban en esta ribera del río. Sí. Y en esa investigación contactamos a Centro Día, ellos nos llevaron en su van, en su carrito, que ellos iban pues como por toda la ciudad recogiéndolos, o sea, los despertaban, los montaban a la van y se los llevaban para el Centro Día y les ofrecían baño, chocolate, bueno, comida, el desayuno, una todo. Cuestión hasta muy digna realmente, incluso con unos hoteles muy buenos, habían hecho con unos convenios y usted podía ir, podría ir allá a amanecer y algunos tenían habitación privada, televisión, les dan unos kits de aseos y eso es una cosa hasta chévere. Yo estaba que me apuntaba también, pues, me dio cierta vergüenza, pero bueno. Y ya son muchos los habitantes de calle, se habla como de no sé, unos 35.000 en Colombia. Y a veces también lo que pasa también con estos movimientos a través de la ciudad es que yo creo que ha sido una estrategia muy equivocada porque lo que ha pasado es que eso es como un cáncer que genera una metástasis urbana y entonces todo ese problema se regó por toda la ciudad, entonces ya hay varios microbroms por toda la ciudad y
Y yo a veces como que pensaba, yo creo que cuando eso estaba ahí en Alpujarra, cuando estaba ahí en el Barbacoas era hasta mejor, porque eso estaba como concentrado en un solo sector. Como quien dice, el que quiere ir a consumir drogas o alguna cosa, pues va a ese sector, ¿cierto? Pero ya se regó por toda parte y se sigue moviendo por toda la ciudad, va a seguir regándose y al último pues hay un problema fuera de control, ¿cierto? Como fuera de control. Pareciera, Aunque- ¿cierto? aunque Uno ya como está que no le como- ve un futuro más esperanzador a la problemática, es como pareciera que eso Pues fuera es a que pasar. yo veo esto en todas las ciudades del mundo y eso es una cosa que se desmadró en toda parte, ¿cierto? Y aquí también si no le ponen como la atención debida también va a ser una cosa muy eso- compleja de manejar. Esos cambios en el centro, esos cambios, digamos, en esa dinámica del barrio donde estaba tu estudio, pues, ¿cómo afectó tu obra? ¿Cómo afectó las pinturas que vos haces? Bueno, exactamente, por ejemplo, en la calle donde estoy, con cierta nostalgia, pues camino por ahí porque yo tengo como una anécdota de hace más o menos unos casi 40 y tantos años de un amigo mío que vivía en esa calle. Yo vivía en San Vicente y ahí vivía un paisano mío que tenía un puesto en la mayorista. Yo venía ahí a visitarlo y todo eso y a veces me quedaba ahí a amanecer. Y yo recuerdo que yo caminaba por esa calle, eran como casas y eso se veía como muy tranquilo, muy residencial. Ajá. Y ese esto supremamente transformado, convulso, lleno de cosas. Ya esa casa que era del amigo mío ya es como una chatarrería. Eso está convertido en otra cosa totalmente distinta. Bueno, pero a la pregunta cuando lo ve cómo ha afectado, cómo ha cambiado, pues no es que haya cambiado ni nada, pues porque uno realmente lo que hace es como retratar lo que ve en el momento, entonces uno simplemente lo que hay, ¿cierto? Llámese lo que se llame. Si hoy era un vendedor, mañana es una prostituta, mañana es un habitante de calle, o después de eso se restaura y se convierte en otra cosa, pues he oído que hay también una cantidad de proyectos para ese sector. Seguramente de aquí a unos 10 o 20 años eso va a estar convertido en una cuestión totalmente distinta, la gente recordará lo que era eso y dirán, esto era un mierdero impresionante, y ya como está convertido en hoy una ciudad de los sueños, no sé, porque yo me imagino que los gobernantes del futuro tienen que apostar con más seriedad y con más proyección al centro también, porque es la única opción también de habitabilidad, sobre todo en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Y conservar también es progresar, o sea, hay una cosa que no tenemos todavía bien claro y es como que tiene que ser la ciudad moderna, de edificios pues rectos de vidrio, y hay unos edificios, unas joyas de edificios en el centro que hay están que ahí rescatarlas. como, Yo vi sí, ahora que el están ahí caso tambaleando. no sé si fue en Bélgica, que hicieron un edificio moderno, pero lo hicieron al estilo de los años 30. Sí. Un edificio moderno, Sí. pero al estilo de los En años Europa 30. se hace mucho, se Y reconstruyen las cosas tenemos al estilo cantidad de viejo. edificios espectaculares Sí, sí. que se Exacto. pueden rescatar y sería una cosa maravillosa. Ajá. Yo a futuro yo creo que le apuesto mucho al centro también. Yo creo que la oportunidad para que la gente venga y disfrute y se los oye realmente. Yo creo que un centro es precisamente eso, un centro de oportunidades también, de vivir, de percibir, muchas opciones. Y en esta exposición en particular, ¿cuáles fueron las conversaciones? Ahí Camila nos puede también hablar un poco de qué pasó acá. ¿Qué se seleccionó? ¿Por qué se trajeron estas obras? ¿Qué se quería mostrar? Yo creo que tal ejercicio fue, pues primero familiarizarme con la obra de Jorge porque yo no lo conocía, pues yo no soy local, no estaba jugando de local, entonces para mí fue súper interesante ver un artista que se interesaba por plasmar la realidad tal cual como era, sin maquillarla, porque eso es lo que uno ve, ¿no? Entonces uno ve la persona en la barbería, ve la persona haciendo la fila para hacer el trámite, ve a la prostituta, ve al drogadicto, ve al señor paseando los perros, ¿no? Ve la vida cotidiana, en bemoles todos. Sí. Y para mí fue muy interesante ese primer acercamiento. Y después pues entrar a hablar con Jorge cómo es la dinámica, porque claro, como no local, como extranjera, entrar a ver su estudio, la dinámica, cómo opera él, porque lo primero que vi no fueron las pinturas, sino fueron los acrílicos, fue súper interesante. Ajá. Entrar de la línea completa, fuera color, no había nada, a un
derroche de color en el último piso del estudio, que eso es un poco lo que pongo en el texto, que al final uno va haciendo como una transición de la A medida de los pisos que oscuridad. va subiendo. En la medida que va subiendo los diferentes pisos del estudio de Jorge, uno va como desde la oscuridad hasta la luz. Y es literal y además Sí, es sí, sí. metafórico. Sí. Entonces, para mí fue muy interesante encontrarme con una pintura muy, muy auténtica. Ujú. O sea, que no tiene una pretensión de ser una pintura academicista, perfecta, pero que es supremamente real, que le da un puñetazo en la cara, ¿no? Sí, sí. Entonces es como, pues nada más esta obra que está acá que se llama Sexo, Drogas y Alcohol, pues lo dice absolutamente todo. O sea, uno no tiene que leer el título para entender qué es lo que pasó ahí, que fue una noche verdaderamente, como dice, speed. O sea, pasó todo. Y también se encuentran momentos que lo conmueven a uno. Entonces, Ujú. yo le preguntaba mucho a Jorge por las historias, porque para mí todo esto, o sea, más que retratos, porque en realidad son muchos retratos, encierran una cantidad de historias detrás. Entonces me decía, pues detrás de unos hay, detrás de otros no, pero también permite que uno como observador se imagine esas historias. Entonces, por ejemplo, esta de acá, que tienen ustedes encima, que es el señor jalando la carretilla, pues yo le preguntaba a Jorge qué pasó ahí, porque es que eso es una escena que uno está súper acostumbrado a ver. O sea, es una cosa que pasa en la cotidianidad de las ciudades de Colombia un montón. O sea, yo creo que pues, es muy raro que uno vea que es una carretilla. El carretillero, con, sí. Con la vida a cuestas, pues, porque eso es lo que ve uno ahí. Ve la hija, el colchón, el marco, Tremendo. ¿no? De la vida a cuestas. Pero ¿sabes qué fue lo que me llamó la atención del cuadro? Eso fue como a la 1 o 2 de la tarde que yo estaba dibujando en una acera. Pasó el señor en la carretilla, pero el señor iba impecablemente vestido. Llevaba una camisa blanca muy bien planchada, el pantalón negro, medias blancas, pero y bien lustradito. Y ese debe ser como cristiano, no sé, alguna cosa, porque estaba muy bien vestido para ir manejando una carretilla. Eso fue lo que me llamó la atención del señor. Y eso es como lo Qué bonito. bonito, que lo saca uno como de ese contexto, como del contexto de pobretear al personaje y decir, pucha, se convierte en un ser que amerita verlo desde la manera más humana y más compasiva también posible. Entonces eso pues a mí me pasó con la obra de Jorge. Sí. Pues me enamoré de muchas, por ejemplo la del puente que está con el... Precioso, sí. Con el hombre paseando el perrito, para mí eso fue como maravilloso. Una escena tan común, pero a la vez es tan bella, es súper sencilla. En ese momento yo no sabía que Jorge había estudiado diseño gráfico y decía, es súper simple. O sea, la composición es una composición muy simple, pero lo llama a uno. Para mí tuvo un impacto. Claro. Y cuando uno empieza a ver cada uno, yo creo que la gran fuerza, la gran fortaleza del trabajo de Jorge tiene que ver con, o sea, fue fotógrafo forense, ¿cierto? Pero no se quedó en la fotografía y está haciendo una cosa que se ve más real que la fotografía misma, ¿cierto? Es una pintura que está hecha con los mismos materiales que uno encuentra en estas calles, en esos talleres, en esos lugares, ¿cierto? No son acrílicos, ni óleos, ni sobre lienzo, o sea, es una cosa de lo que encontrás allí. Está hecho de calle, ¿cierto? Está hecho con los materiales que está hecho la calle misma. Y por otro lado está esa otra parte humana que a lo mejor en la fotografía no podríamos ver tan claramente. Hay cuando el pintor hace una imagen, de alguna manera le hace un homenaje a lo que está pintando, le está haciendo un tributo, y los tributos que hace Jorge son los tributos que no mucha gente se arriesga a hacer. No, y hay obras que una anécdota chistosa, y es, esta semana estábamos poniendo a la modelo web, me parece que es una muy buena obra. Claro. Nos censuraron Instagram, nos bloquearon la cuenta, y yo decía, ¿cómo puede ser?
¿Cómo Pues ya ha puede pasado ser? otras veces también. Claro. Claro, ha pasado. Con pero la embajada de es- desnudo en Bogotá también eso iba. la mandaron para una cosa de prensa y no la publicaron. Es que hay mucha gente que no quiere ver esto. Es censurar una cosa que es. Sí, Mucha varias gente que no veces. quiere. Sí, sí, o sea, sí, sí. está ahí para verla. ¿No? Total. Es como taparle los ojos y decir nada de esto existe. Ajá. Que es una postura bastante pues, ridícula. No, y el arte tiene que hacer todo lo contrario, es tratar de mostrar lo que la gente no quiere ver o lo que no puede ver o lo que no ha visto. El artista, la función del artista es un poco eso. Y también Ujú. incitar a la gente que se imagine qué está pasando ahí. Ujú. O sea, pues, lo hablo por mi caso personal, para mí era como, ¿y qué habrá pasado acá? ¿Será que Jorge conocía al personaje? ¿Habrá alguna relación? Claro, hay unos retratos que están presentes en la exposición que son como más protagónicos. Sí. ¿Sí? Pero hay otros que, sin importar lo protagónicos, que no parecen ser, son muy importantes. Ujú. Son muy, muy importantes. Entonces, me vuelvo al caso de esta de El carretillero elegante. Es como no solamente hacer un homenaje, sino hacer visibles las historias que para uno son ajenas. Y pasan inadvertidas Que también. les son ajenas. Exacto, que pasan completamente inadvertidas. Ujú. Entonces uno está acostumbrado, y sobre todo desde el mundo del arte, a que la historia del arte cuenta la historia de los grandes personajes, Claro. ¿no? Y acá es al revés, acá es que te voy a contar la historia de todos los personajes. Y en una ciudad tan desigual, hay una parte de la sociedad que está muy distante de esta realidad. Y que cada vez más, o sea, como que cada vez se va distanciando más. O sea, se quiere alejar y las unidades cerradas y todo, ¿cierto? Como el menor contacto con el estas humano. realidades, con el humano, ¿cierto? Finalmente ir a trabajar al centro es como un Estamos acto de riesgo, pues, deshumanizando casi, el porque centro. ajá, porque ahí es la humanidad en pleno, ¿cierto? Unos esquivando puñaladas a veces, como, pero es así funciona. Casi que quisiéramos un centro aséptico totalmente, ¿cierto? Pero el centro tiene muchos olores, muchos colores, muchas fragancias, muchos pensamientos, unas ideologías todas distintas. Eso precisamente es lo que se trata, ¿cierto? Es como una especie de agujero negro que se chupa todo. Ahí llega todo. Ujú. Justamente, y te mueves en bicicleta, Y me muevo en que bicicleta. a esa velocidad uno lee la ciudad de otra forma, ¿cierto? Primero lo hacía a tenés- pie, Ajá. pero después me volví moderno y empecé a andar en bicicleta. Tú que hablas de moverse a pie, yo no sabía que te movías a pie. Que digamos que esa dinámica hace que uno vea la ciudad de nuevo mucho más lento y con mucho más atención. ¿Crees que ese ejercicio te permitió ser mucho más atento al observar, o sea, como al detener? Sí, claro, yo incluso empecé a percibir ya el centro de otra manera, porque uno de pronto decía, vea, uno que camina tanto por esta calle, yo no me he dado cuenta, por ejemplo, de determinada esquina, de algunos detalles arquitectónicos o cosas como eso, o de avisos, o sí, una cantidad de particularidades de la misma arquitectura, de la misma infraestructura urbana, ese tipo de cosas, de sitios. Caminando el centro de pronto descubrí que la primera vez que llegué a Medellín fue a un hotel en Guayaquil que se llamaba el Hotel Mora Hermanos, y lo descubrí caminando el centro hace mucho tiempo, ya no está, y yo, ay, yo estuve en este hotel hace mucho tiempo, fue la primera vez que vine a Medellín. Y cosas como esas, cierto, que porque llega la modernidad, los negocios, los avisos, la publicidad, este tipo de estímulos, si se quiere, pues que tienen sobreestimulado al público todo el tiempo, hacen que uno se olvide como de observar realmente la ciudad como es, ¿cierto? Más por los medios, ¿cierto? La televisión o todos estos medios modernos que te venden tantas cosas y te quieren ya idealizar el centro con los intereses de las empresas o de los entes del gobierno, o bueno, la imagen que quiera proyectar la sociedad en el momento. Hace que de pronto se desconozcan muchas cosas también y se queden ahí desapercibidas, y que la gente solamente las perciba cuando se tome el tiempo de caminar lentamente, observar, porque ese afán
por el diario vivir, de llegar a la oficina a tiempo, esa sensación de inseguridad que sienten en el centro de la misma ciudad, de no querer hablar con nadie o ese tipo de cosas, hace que todo el mundo ande muy rápido, que tenga miedo de contactarse con el otro, que no quiera como pararse un momento, observar lo que hay alrededor, porque de pronto te atracan, porque de pronto tal cosa. Siempre el ciudadano está como con ese temor, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con el título de la exposición Desde el Andén, el uso del espacio público, cómo lo podemos usar, cómo podemos en realidad caminar una ciudad como Medellín. Hay que ver el mal genio que le da a un taxista cuando le están ampliando un andén y le están quitando un carril de calle. No, eso es pues una ofensa. Ahora con las ciclovías además. No, que la ciclovía, entonces eso es pues como una ofensa. Para la gente que anda en carro, ya estamos, como estamos involucionando, deberían hacer las calles más amplias, segundo piso y toda la cosa. ¿Sabes? Y esa es justamente las interferencias que tenemos para conectarnos con la realidad. Sí, y conectarnos con el otro también, y con lo otro, con el otro que vive en el centro también, porque uno finalmente se da cuenta que por esos sitios donde uno camina a la carrera con miedo y con susto, en esos sitios vive una cantidad de gente también que disfruta el centro y le perdió el miedo y se apropió de él y lo disfruta y no tiene problema de que hayan venteros ambulantes o que haya prostitutas o travestis o lo que haya, simplemente se apropia y lo vive, ¿cierto? En otra manera o en otros lugares la gente se estiliza y se elitiza y cree que entre más aséptico y menos huele y menos contaminación visual y auditiva ya sea mejor, pero entonces todos están como buscando lo mismo y encuentran todo lo contrario, porque entonces todos se reúnen en un sitio y se acumulan, entonces eso genera también el ruido y bueno. Y entonces el ciudadano está como huyendo del ruido de todas estas cosas, entonces ahí se va para otro lugar y eso genera una cantidad de desplazamientos, entonces la gente se va desplazando de un lugar a otro, entonces ya están, aquí empezó pues cuando estaba el centro, ya todo el mundo en el centro, ya querían vivir en un lugar mejor, entonces se que para el poblado, y ya aquí esto se llenó de carros y de cosas, entonces hay que ir para otro lugar y allá también está ya lleno de carros y de contaminación, y andan migrando. ¿Tú migrarías del centro a otra parte de Medellín para producir? Es difícil pensarlo ya se apropia uno como de tanto de este espacio, de estos personajes si se quiere, o de estas problemáticas que ya le cuesta a uno acostumbrarse a estar en otro lugar. Y el centro, quiera o no, el centro va a permanecer ahí por muchos años más, o sea, puede que esta ciudad evolucione como tal, con muchos inventos, quién sabe qué cosas aparecerán en el futuro, modos de desplazarse, la movilidad, puede tener otras alternativas si se quiere, pero el centro no va a dejar de ser el centro, nunca. Y yo pienso que eso es como una postura tuya que hace parte de tu obra también, ¿cierto? Es como una decisión de apropiarse de este lugar, sí, activarlo de alguna forma, pues darle un nuevo uso y complementa pues obviamente todo tu trabajo artístico. Sí, esa es la mirada de uno igual, pero a futuro seguramente habrá muchos otros artistas que hagan esa mirada sobre el centro de la ciudad y seguramente el centro va a ser totalmente distinto a lo que es hoy, ¿cierto? Pero siempre va a haber el centro como tal en una ciudad y ahí va... En el centro están los palacios, ahí están, pues los estamos abandonando, hay que volverlos ahí están los palacios construidos. Ahí estará la infraestructura. Dentro de esta exposición hay como unas obras que son bien importantes. ¿Cuál es para ti la obra que cogió ese, o sea, que marcó tu ritmo artístico, por decirlo así, dentro de esta exposición? Bueno, dentro de esta exposición hay como varias, ¿cierto? Pero me llamó muchísimo la atención lo de los inquilinatos y de los personajes de los inquilinatos y la convivencia en los inquilinatos. Entonces, mira que en la ciudad moderna los ciudadanos andan agremiados como en guetos, ¿cierto? Por religiones, política, cuestiones deportivas si se quiere, y ese tipo de cosas. La gente que le gusta el punk, la gente que es cristiana, la gente que es tal cosa, los que son uribistas, los que son petristas, bueno, toda esa cantidad de gente. En estos lugares se observa como un ejemplo de convivencia.
Entonces uno ve que en una pieza vive el atracador, enseguida vive el cristiano, enseguida vive el travesti, enseguida vive el señor que tiene una venta de solteritas, en fin, vive una cantidad de toda tan distinta unos de otros, pero que por la necesidad se ven obligados a convivir, pero que con el tiempo no se vuelve y vive el convivir también ahí, que al principio lo odian, pero después terminan adorando. Es como un fenómeno de Estocolmo, un síndrome de Estocolmo ahí. Entonces, eso, por ejemplo, algunas imágenes que hay aquí que fueron hechas en inclinatos, es lo que más me marcó, si se quiere, esa convivencia de las personas en estos lugares, de cómo personas que piensan diferente aprenden a convivir entre ellas mismas y con el tiempo a apoyarse, a solidarizarse entre ellos, siendo gente tan distinta una de otra. La gente vive como puede, sí, y les toca el lugar. Como se les presentan las situaciones, ¿cierto? Y bueno, tocó convivir con este cristiano que me cae gordo, pero al final terminan siendo reparceros, entonces bueno. O que odio los travestis, y resulta que el que vive en la pieza enseguida es un travesti con el marido, y bueno, al último están siendo súper amigos, y bueno, pues porque aquí en la ciudad de Barros uno siempre ve como con cierta distancia a la gente que es diferente a uno ve distinto al travesti, si a uno no le gusta eso, pues uno lo verá con cierta repulsión si se quiere, o al de otra religión, o no sé. Pero en estos lugares eso es un ejemplo de convivencia, sí. Eso es como lo más rescatable de esta ciudad y del centro como tal, de cómo gente tan distinta convive en un mismo espacio. Jorge, y hablando de obras, esta obra, la fila para comprar el cuadro, sí. Esa obra, o sea, me causa mucha curiosidad, es como la distinta de todas las obras que hay acá, sí, es como la más, y que habla de otro contexto completamente diferente. La gente haciendo fila para comprar un cuadro, que es una cosa que poco se ve en Medellín. Sí, yo creo. Esperemos que se vea pronto. No, pero eso salió a raíz de una cantidad de, bueno, yo cuidaba de unas tías y por esa razón me tocaba mucho ir a hacer trámites de salud, que sabía salud, a Sura, todas esas cosas. Y eso eran unas perdedoras de tiempo, uno todo el día ya sentado, esperando un turno para que le dijeran que no, que dejara los papeles, que volviera entre 15 días, que el comité iba a estudiar no sé qué, que para si le utilizaran un medicamento, un tratamiento, bueno, no sé, una cita, no. Eso era semanal en esas. Entonces yo hice una cantidad de dibujos sobre filas, de gente haciendo filas, porque pasa, aquí la gente hace filas para todo, quiéralo o no. Así no sea, sí, para hacer filas, sí, seguramente uno está ahí en fila también, eso es lo más probable. Entonces, sí, por mi casa que venden las boletas de Nacional, también uno veía a la gente ahí haciendo la fila para comprar, cuando ya el clásico, la gente, es una cosa impresionante la gente haciendo la boleta. En los bancos también, ¿no? Llegando a llegar plata y le toca a uno hacer una fila de las barracas. Entonces, para todo hay que hacer filas y todo uno lo asocia con situaciones desagradables, porque eso es molesto estar haciendo fila. Y será que hay algo, así suene utópico, el momento en que de pronto la gente mejor haga filas para comprar un cuadro, igual usted va que pagarle a un tipo para que amanezca cogiéndole turno ahí y le toque el puesto número 159, que le tocó casi cerquita, porque iban como en el 600, para comprar un cuadro, llegaron a las 4 de la mañana a coger el turno otra vez para que lo tengan por ahí a las 9, 10, 11, no sé qué horas, uno con un cartapacio de papeles ahí de solicitudes, de cosas, de papeles que le piden, y que lo revisen toda una semana para ver si le autorizan o no venderle un cuadro, por ejemplo, o si uno es digno de poder comprar un cuadro, que eso haya un comité que le evalúe y dice, ay sí, le vamos a ofrecer la oportunidad de tener un cuadro. Yo quería hacer la obra incluso mucho más grande y quería hacer como una segunda parte mostrando ya a la gente después de hacer un trámite, de mostrar una fila grandísima de la gente salir por fin feliz con un cuadro, como cuando sale de Sura o esas cosas, o esas EPS, feliz de haber hecho un trámite de medio año con una cajita de medicamentos que hubiera salido más barato ir a comprarlo en vez de haber hecho el trámite todo medio año de hacer miles de filas. Pero que bueno, sí, es algo como utópico, pues, y por eso el cuadro como cambiar eso, pues que sea distinto, no sea lo mismo. Ni sea la fila de los desplazados pidiendo ayuda, ni la fila para conseguir medicamentos, ni nada de esas cosas, sino una fila para comprar un cuadro y la gente
todo el día ahí sentado en esa fila leyendo catálogos de arte, a ver qué cuadro puede pedir, o ese tipo de sí, y a ver hasta que por fin lo logre. Cuando existe en Cuba, ¿pudiste ir a Cuba? No, yo no estuve en Cuba, eso fue una cosa que hizo, yo no recuerdo cómo se llama, eso se llama El Triángulo, era una exposición que se hacía en México, Cuba y Colombia, una galería de Bogotá, pero yo no recuerdo cuál era. Porque Yo ellos participé en están tan esa. acostumbrados a las filas. Que cuando no, llega sí, alguien, Paula, cuando llega alguien simplemente dice, último, pues ¿quién es el último? Ah, soy yo, pero igual sea, pues no hay filas, ellos hacen en cualquier parte, simplemente tienen en cuenta Saber quién dónde fue, llegaba. quién es el último, sí, ya. O sea, ¿Quién es llevan el- el conteo mental. Sí, los llevan ahí como este es el, yo voy después de este y ya. Se Y sientan en además cualquier que parte, lo sí. que es el caso de Venezuela y todo eso, y el caso de Cuba, como dice Alejandro también, en este tipo de sitios donde la gente tiene ahí toda esta asistencia social del Estado, con esas cosas Las para listas. reclamar el mercado, pues que es una cosa hasta penosa, pues, pero para ellos es supremamente normal eso de las filas, ¿cierto? Yo creo que esa obra habría que hacerla en Cuba también y poner un mural allá gigante, donde está una fila para comprar qué en Cuba, que será lo que más quiere un cubano, que será lo que más anhela, la libertad, para conseguir la fila para conseguir la libertad, o qué, Viajes. o sea, para viajar, para conseguir plata, conseguir el jabón, no sé. Sí, bueno, esa es la historia del cuadro, sí, eso fue como tratar de cambiar Sí, pues. esa mentalidad de hacer fila para cosas desagradables. De pronto, yo creo que de pronto, si de pronto se sentían más estimulados a hacer la fila para comprarse un cuadro y soñar con un cuadro de cualquier artista, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo ves? Porque lo hablamos en el momento en que te estaba presentando, que pues te sales del CTI y empiezas a trabajar en diseño. ¿Cómo ves hoy, el Jorge de hoy, ese paso de salir del CTI a empezar a producir arte? ¿Cómo lo ubicas? ¿Como una acción irresponsable? Sí, bastante heroica? irresponsable. Yo ahora entiendo por qué cuando yo renuncié salió todo el mundo a preguntarme quién era el que había renunciado. Ya como que había como no sé cuántos candidatos para el puesto que yo tenía. Claro. Sí, no, yo me imagino que felices de que haya una oportunidad de trabajo, ¿cierto? Yo generé una oportunidad de trabajo dejando el mío. Bastante osada. Yo creo que es una acción bastante estúpida de uno dejar el trabajo estable donde gana buena plata y gana a las Que se iba a jubilar a los 20 Claro, años. pero eso de alguna manera te permitió, ¿tú crees que el haber pasado por el CTI te permitió tener la sensibilidad visual que tienes hoy? No, claro, total, pues porque uno realmente, cuando uno vive una vida normal como tal, tan plana como la de cualquier ciudadano, pues uno está muy alejado de muchas realidades de la ciudad como tal, del país si se quiere. Este trabajo, cuando yo empecé a trabajar en el CT, yo vivía aquí en la transversal inferior, poco iba al centro, y de pronto llegar al centro y llegar, por ejemplo, a la sierra, en esa época esos conflictos tan bravos que había en la sierra, ir a la Comuna 13, o las pocas veces que uno podía subir hasta por allá, porque la mayoría de las veces le traían a uno los muertos ahí en la unidad intermedia de esa comuna. La sierra también, que a veces está uno haciendo un levantamiento y está la gente disparándose ahí al pie y uno sentía los tiros ahí cerquitica. No, pues eso era como las películas de acción que uno veía de adolescente, pero ahora era como uno en carne viva y sentía los tiros de verdad, y veía los muertos de verdad y ese tipo de cosas. No, eso es un cambio total impresionante, eso es un despertar, eso es como un baldado de agua fría muy impresionante. Pero también eso te acerca a unas nuevas realidades sociales también. Descubre uno la gente que vive en estos lugares, que descubre uno que es gente cálida, generosa, gente amable, gente de buenas intenciones si se quiere, incluso hasta los ladrones con los que uno habla y todo. Pues Esa ahí parte está la anécdota espiritual. del oso, ¿no? Sí, la del oso. El oso fue un personaje para los que no conocen el oso. Cuando yo me acerqué a Barbacoas, yo vi un muro por allá, yo tenía muchas ganas de hacer un muro, pero ya eso, para hacer un muro, para que pintar algún muro, eso es muy enredado pidiendo permisos y cosas. Yo quiero una tierra que sea como tierra de nadie, eso donde haya ambiciosos de todo, gente de la calle, que uno llegue a hacer cualquier cosa y nadie pregunte nada. Y había un man allá trabándose al pie de un muro y ese muro está bueno para pintar. Yo llegué ahí, me paré un rato y el man empezó a hablar conmigo. Me preguntó que si yo robaba también, y ya.
que ay, usted también roye, no, pues ¿por qué? ¿Que el pasero qué? Y entonces le dije, no, que yo quería ir a pintar, yo ahí como con miedo hablándole, que vea, que no, que yo estaba ahí porque quería pintar ese muro, que no sé qué. Y me dice, no, huevón, esto no, venga, yo lo llevo allí a un sitio mejor. Y me metió a la plaza más grande que había en ese Bronx, cuando era el Bronx ahí, que se llamaba La Perla. Era una casa grande. Y yo entré, pues no entré así asustado, empecé a ver esas piezas llenas de gente tirando bazooka. Caminé y al fondo había como un patio. Y yo recorrí todo eso y me pareció muy interesante la casa. Yo le dije, en estos días vengo a pintar. Me dijo el man, es que no, usted no vuelve. Y yo, no, yo vuelvo por aquí. Yo estaba tomando unas clases de inglés a las 6 de la mañana y iba a las clases de inglés y un día me armé mi kit de trabajo y llevaba una maletea con de todo, pinceles, pinturas, siquiera hasta bata, de todo. Y allá llegué, yo incluso hasta de saco y de corbata me fui a pintar allá. Una vez un operativo impresionante en esa calle, se tomaron esa calle, la policía, no, de todo eso, llegaron tumbando las puertas de todo eso y ese día me había ido yo a pintar allá. Y me había ido de saco y de corbata y el maletín pintando. Cuando eso llegaron todos los camiones, eso se llenó de policía y empezaron a tumbar las puertas con almohadanas de todo eso. Entonces como esta quedaba como en la mitad de la calle, ellos se daban cuenta de todo, entonces dijeron, no, guarden todo y ábrase todo el mundo, dejen la puerta abierta porque no se la lleven, porque cuando dejaban las puertas cerradas llegaban y tumbaban las puertas y se las llevaban. Y ahí al final del Bronx había un man que era cerrajero y la labor de él era hacer puertas. El man se enriqueció de cuenta del ESMAD y de la policía y de todo. Cuando llegaban con todos los operativos que tumbaban todas las puertas y todos se las llevaban y ahí mismo buscaban al man. Claro. Ya, necesito que me haga una puerta, pero así, hágamela bien resistente, póngale doble hierro, póngale varilla, de todo así hasta que no la tumben. Y ese man se ponía feliz cuando llegaba la policía. ¿Y nunca le hiciste retrato a él? Increíble. No, a él no. A él no, pero a su mujer sí. Porque la mujer vivía ahí en una casa y yo la veía que se asomaba por la ventana y me parecía muy curioso porque era como el Bronx ahí y ella se asomaba a tomar café a la ventana y se veía como muy poético esa escena. Y por ahí la pinté en varias veces la pinté. Bueno, entonces ese día estaba yo pintando ahí cuando que se fuera todo el mundo, no sé qué, y cuando todo el mundo se fue, yo estaba pintando una pared y aquí en el suelo había un sifón. Ese sifón uno lo sacaba y ahí estaba la caleta de todo, ahí guardaban granadas, pistolas, ahí guardaban todo. Y durante todo el tiempo que funcionó el Bronx, que yo estuve pintando ahí, todos los operativos de la policía que fueron allá, nunca ningún policía se dio cuenta que eso existía. Nadie se dio cuenta de nada. No, esa gente eran unos expertos para hacer caletas de todo tipo, hermano. Hasta unas papeleras que son súper delgaditas, las partían a la mitad y eso lo abrían y eso estaba lleno de cosas ahí. No, eso aprendí una cantidad de cosas increíbles. Eso fue todo eso fue una cosa fascinante. A los otros No. Yo me acuerdo que esa plaza de bici yo le coloqué, hice un mural allá grande que se llamaba La Perla Mastercard. Dice, muchachos, quieren impulsar el uso de la tarjeta de crédito para comprar bici. La coloqué allá. Sí. Entonces, entonces estaba yo ahí pintando ese muro cuando yo ya sentí que entró la policía. Entonces y entraba un man, yo no lo veía, pero yo lo oí. Es que hace días que no mato a nadie, fue lo que dijo. Yo lo escuché. Que hace días que no mato a nadie. Y cuando yo miro para atrás está el man ahí con una pistola en la mano y me pregunta, ¿usted qué hace ahí? Me preguntó así pues como ese tono golpeado. Yo estaba de saco y de corbata pintando. Y en serio había una pared grande que estaba pintando y todo un muro así grande, entonces el man como que no se esperaba encontrarse esa situación ahí. Aquí trabajando, ¿sí o no? Se quedó como callado y se fue. Y por ahí siguió hablando por radio, que no sé qué. Y bueno, yo ya seguí pintando un rato y salí, y ya me fui. ¿Y murales has vuelto a hacer? ¿Has hecho no, hace murales? mucho tiempo que no, porque esa era como la calle, yo era como el dueño y señor de esa calle, porque ya incluso después llegan a pintar murales ahí y no los dejan, es que no, esta calle tiene dueño, es que es el que pinta aquí es ese man. El pintor. Pero al último ya me desentendí de eso, ya no volví a pintar, pues. Hace tiempos que no. Tengo entendido que ustedes en Barbacoas tenían como unos procesos con los niños, sí.
Bueno, a raíz de que ahí en esa calle empezamos o bueno, yo me di cuenta que había pues que lo que dije ahora, que convivían las plazas de vicio con inquilinatos y que era una situación muy particular de ver los niños jugando ahí en medio de todos esos viciosos en la calle, porque era bien curioso, ¿cierto? Era un poco de gente ahí tirando vicio y los peladitos que vivían en los bicicletas jugando balón, montando triciclo ahí en medio de toda esa situación tan particular. Entonces empezamos, o eso realmente se dio porque una jíbara de esa calle, un día le dio por celebrar la Navidad en esa calle. Y entonces me dijo, pintor, ¿usted por qué no hace un mural? Pínteme el pesebre. Y le dije, bueno, yo lo pinto, pero consigan ustedes las pinturas y yo lo pinto. Pero a mí los temas religiosos realmente nunca me han gustado. Y dije, qué pereza pintar pesebres, eso pues como esa tan remanido de ese tema, pues yo no sé, pero bueno, entonces el cuento era que esa plaza de vicio ya llegaba todo el mundo a comprar marihuana, perico, de todo, y la dije, hey, ¿cuánto da para el pesebre? Oye, ¿cuánto da para el pesebre? Entonces todo el mundo daba 500, de a 1000, no sé qué, recogieron 95.000 pesos. Y venía yo por ahí caminando cuando me dice, hey, pintor, vea, tenga para las pinturas, me dio 95.000 pesos. Y yo ya me sentí muy comprometido, y ay, hermano, ya se me figuró pintar el mural. Entonces ya, bueno, ya compramos pinturas, pinceles, de todo, y me fui a pintar el mural. El día de pintar el mural, yo dije, pero ¿cómo pintar un mural que no sea lo mismo de siempre? Entonces tomé la decisión de pintar el mural con los personajes de la calle, los manes de las plazas de vicio y todos, los puse de María, de José, de no sé qué, esos manes, y eso fue la sensación. Todo el mundo dice, mira fulano de tal, no sé qué. El señor que más plata me había dado, me dio 10.000 pesos, era de una plaza de vicio allá. Él no había visto el mural. Cuando llegó yo lo pinté a él allá como, creo que era como José o algo así. Y era un señor barrigón con unas camisetas de Nacional, bueno. Y cuando lo vio y me dijo, muy bien, como muy bonito el mural. Entonces el trabajador dice, no, don Fabio, eso han tirado caja con usted, hermano, que no sé qué. Y ahí sí no le gustó, entonces me hizo reclamo, que era falta de respeto, que no sé qué. Y estaba furioso, pero todo el mundo me decía, no le pare bolas, que aquí nosotros lo apoyamos a usted fresco. Y eso quedó así. Entonces, a raíz de esa situación, entonces con ese pesebre que fue tan llamativo en esa calle, pues porque habían varios personajes de ahí, entonces a nosotros se nos ocurrió empezar también a pedir ropa y a amigos y regalos para repartir ahí en Navidad. Y eso fue pues muy interesante, muy buena cosa, porque incluso esa primera vez salieron todos los de esas clases de vicio a repartir, a revolver la natilla, a hacer buñuelos, no sé qué. Eso volvió como realmente lo que es el mensaje de la Navidad, como una familia, ¿cierto? Como un compartir en familia. Y lo de los niños jugando y todo eso, entonces se volvió como muy conmovedor. Y entonces cada año empezamos a recoger regalos entre la gente conocida, y mucha gente voluntariamente ha ido y nos ha ayudado, pues que llevan que payasos o que alguna cosa, que pintar caritas o no sé qué. Sergio, ¿no estuviste por allá conmigo alguna vez? No. Bueno, pero tú tuve a Chris, ¿conociste a este reportero Chris, gringo que toma fotos? A Chris. Chris. Sí. Con Chris pasó una cosa particular, que él me vio por allá en una Navidad, y entonces como al próximo año se apareció con una familia de Estados Unidos, pero no hablaba nada de español. Y terminaron jugando con todos esos pelados de la calle ahí toda la tarde y no se entendían. Y así muchas situaciones pasaron, pero muy bonitas. Y eso empezó un grupo como de 30, y la última vez que hicimos la celebración de la Navidad eran más de 200, casi 300. Y situaciones particulares, pues yo una vez estaba repartiendo ya cosas, regalos, y de pronto pasó un carro y se detuvo y me vio ahí con ese bulto de cosas repartiendo, y se bajó un man de la camioneta y me entregó otros 2 costales de regalos, que tenga para que reparta. Ya. Y así mucha gente voluntariamente pues nos ha ayudado, y eso ha sido pues como una cosa ahí muy bonita de compartir con la gente. ¿Sí? Una cosa, y ya lo hemos hecho hace muchos años, ya casi 20 años. Bueno, y allí hay un cuadro que se llama Esto no es una pipa, o esto sí es una pipa.
Sí. Hablando de, bueno, ya como de referentes, ¿cuáles son esos pintores que vos ves? Claro que lo del cuadro no nació como un referente a lo de la pipa. No, eso nació fue a raíz del puente de San Juan. El puente de San Juan. Dentro de ese puente de San Juan hay un muro y ahí en ese muro se reunía, pues esa noche contamos como 50 gente ahí metida en ese murito que ponen ahí como debajo del puente. Y eso le habían hecho un roto y se metía la gente ahí adentro, eso era completamente oscuro ahí, pero ya ponían luces, velas y todo eso. Y era que yo no sé si lo habían matado o se había muerto alguien allá. Ajá. Entonces el olor se había concentrado ahí y lo habían sacado ahí afuera, entonces nos tocó ir allá a recoger ese muerto. O sea, eso lo haces cuando estabas en el CTI. Sí, pero lo que vi allá debajo del puente fue pues mucha gente consumiendo y armando las pipas y todo eso. Yo todavía no conocía pues como el Bronx como tal y por eso coloqué esto, ese cuadro, si esto no es una pipa, pero no hacía pues como referencia realmente a Magritte. a Magritte, eso. Y Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, tú hablas de una manera muy social de la obra. O sea, así uno no lo crea, es una obra muy social. ¿Tú crees que tu arte es un arte social? desde el enfoque de querer mostrar a todos estos personajes invisibles y esos personajes anónimos, esta especie de NN, si se quiere, sí, porque es la única, pues, o la única manera que yo he encontrado también de visibilizarlos, de dignificarlos si se quieren, y de que ellos entren a dialogar con esta otra serie de personajes que los repulsan también y los esquivan, y que los ignoran, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí. ¿Cuál es como esa nueva anécdota que tú dirías como, pucha, esto a mí me hizo un clic inmediato? O sea, ya tenemos como el tema de los inquilinatos, esta escena dentro del puente que te digo, yo tengo que contar estas historias. Hay otra cosa también que me ha llamado la atención es en el sector donde estoy, y no solamente pues, la reflexión nació ahí, pero es una reflexión que se puede hacer extensiva al resto de la ciudad y es sobre los desechos y lo que la gente desecha, los objetos, las cosas que la gente a diario desecha, y lo que he estado haciendo últimamente es como crear cosas a partir de todos esos objetos que encuentro, hacer ensambles. Ahora está haciendo una serie de relojes de lujo hechas con objetos encontrados en la calle, ¿cierto? Entonces todos los días me encuentro tapitas, bolitas, cositas y hago CDs y discos, bueno, hago una serie de ensambles ahí estoy trabajando con eso, me llama mucho la atención lo que la gente desecha realmente, y es que a través de esos objetos que la gente desecha también la ciudad habla, ¿cierto? Y muestra lo que es. Entonces también es como ya no son los personajes, también son los objetos, ¿cierto? Entonces como si el espectro se hubiera abierto también a que la ciudad hable desde otros ángulos también, si se quiere, o muestre otros aspectos que de pronto están desconocidos. No solo la ciudad cada vez se vuelve más inhumana también, y también humanizamos a otras, como los animales, ¿cierto? Los humanizamos, ¿cierto? Pero también aquí dentro de la ciudad hay otras cosas y otros aspectos que le pueden hablar, y es precisamente los objetos que desecha, puede hablar de la clase de personas que la habitan, ¿cierto? Pero también sobre la utilización de estos objetos que son muy efímeros, porque uno ve pues que uno mira en su diario vivir que uno desecha cantidades de cosas que se usan muy efímeramente, ¿cierto? Una bolsa que ustedes empaca algo e inmediatamente va a la basura. Cualquier cosa que usted compre solamente para usar un momentico. Entonces, con esa cantidad de objetos que he estado recogiendo, interviniendo, es otra manera también de que estos objetos hablen a través de lo que son, de lo que es la ciudad, ¿cierto? Y también adquieren otra dimensión también, ya no son las personas, también estos objetos también pueden contar historias. Eso se vio mucho en la exposición del 2021 en la Alianza Francesa, donde me invitaron Teresita y Jorge a ayudarles como con la museografía. Para mí fue súper interesante pues como acercarme a toda esta obra que no habíamos visto, más objetual, exacto. Entonces la museografía requería también como de otro tipo de formato, era como más de pedestales o
o de incluso hicimos ese dispositivo para exhibir los CDs, que eran una cantidad impresionante de CDs, entonces era como unos bastones donde se iban instalando los CDs. Bueno, como que era un montaje muy distinto a lo que habíamos visto de Jorge hasta el momento, y era de todo ese material de desecho que es la calle misma, pues. Sí. Otra forma de contar la historia de la ciudad. Bueno, yo no sé, Alejandro, ¿tú quieres cerrar este conversatorio con...? Agradezco muchísimo la invitación, agradezco mucho la obra de Jorge, agradezco mucho que existan artistas como Jorge que nos están mostrando algo que mucha gente se niega a ver. No sé si alguno tiene como alguna pregunta. Ya que tenemos la oportunidad de estar aquí. ¿Alguna intervención que quieran hacer? Yo sí, siempre he pensado que si alguna vez pensar estratificar el ruido de la ciudad, porque estamos viendo que el ruido que vemos siempre en el centro, todo eso. Pues sabe que ya me dio la idea, pues porque... Para el Parque Lleras, que es el mismo ruido. Es otra cosa que yo estaba haciendo a través del tiempo, que tengo una colección como de grabaciones del ruido del centro, de lo que la gente habla, y lo que se habla en el Bronx, y lo que sucede en el Bronx, que yo no sé cuándo retomaré eso, que también puede ser una exposición sonora de lo que se habla en el centro, ¿cierto? Que es también bien interesante, o de lo que se habla en estos sitios. Pues eso será como un proyecto a futuro, no sé cuándo lo va a hacer, pero ahí está el material ya también. Y siempre me ha llamado la atención, la verdad, ¿cierto? De qué es lo que habla la gente en el centro, porque también archivos sonoros yo no sé si a través de la historia la gente los ha conservado, archivos sonoros como de lo que habla la gente del común en la calle, pues por decir, hoy en día vamos a escuchar qué se hablaba en Nueva York en los años 20 o aquí mismo. Uno puede escuchar una grabación de la gente del Parque Bolívar de hace 100 años, por ejemplo. Sí. Entonces sí, yo he ido recolectando, ya tengo un poco de grabaciones sobre todo del Bronx, de lo que se habla ya, de los ruidos que genera ese espacio, que será una cosa para pensar que hacer con eso a futuro, no sé, pero sí yo he pensado. Las tecnologías de los parlantes, que se está volviendo cada vez más económico, unos parlantes superpoderosos. Y pequeños. Han escuchado, no sé, los pregoneros, que ya es como, están amplificados a un volumen tremendo, pues ya está difícil. Y ya la gente vendiendo mazamorra en dron, por ejemplo, con el parlante en el dron. Ya se estratifica. Eso va a pasar. Eso va a pasar, seguro. Y el aguacate. Ajá. Sí, ya llaman desde el balcón del piso 20, lleva la mazamorra. Sí, ya un rascacielos, ya le llega al piso 100, y ya le llega el aguacate o la mazamorra. Pero sí, yo creo que sí hay, pero sí, lo que decía Sergio, sí es posible que se haya una estratificación del ruido, claro. En una zona sonará la carretilla, en otra suena la Ducati, o bueno, no sé, lo que hablamos la gente que lo aprende a identificar. Que uno le toca pagar por el silencio. Restaurante sin televisión vale más. Sí, estoy de acuerdo. Sin partido, sin noticiero, sin telenovela. No sé si tienen alguna otra pregunta. Jorge, hay mucha dinámica en tus cuadros, son como los momentos. ¿Vos tomas fotos? No, yo pues lo que he hecho la mayoría de las veces es salir a dibujar a la calle, a sentarme en la acera, por eso la exposición se habla desde el andén, porque yo lo que usaba realmente era sentarme por ahí en un andén a dibujar. Entonces por eso es un pequeño formato, que yo lo que he cargado en el maletín son formatos pequeños fáciles de cargar, papel pues unos formatos pequeños fáciles de cargar y de sacar en cualquier parte, pues porque digo, bueno, no, eso como al estilo antiguo, no andar con el caballete al hombro, a ver dónde se ubica, es muy complicado para una vez que uno se va a sentar ocupar el espacio en el centro todo un día a pintar, ¿cierto? Aunque también lo he hecho con lienzos pequeños, ¿cierto? Que son pues, fáciles de cargar. Eso sí, he estado dibujando en la calle, no haciendo fotos, sino dibujando. O algunas ideas me las veo en la calle y me las llevo en la cabeza también y las dibujo después, ¿cierto? Pero tú tienes como el hábito del artista academicista de bocetear, o sea, de tener cuadernos. Eso es salir a la calle a dibujar, pero esos después son la obra. Todos estos pedacitos de papel y muchos estuvieron en la calle buscando un motivo para estar ahí en ese marco. Muchas de las buenas obras de arte o que nos ha dejado, pues como
son los expedicionarios. Yo creo que lo tuyo es como mucho de eso, de hacer expediciones. Eso sería casi un Humboldt Sí, es una contemporáneo, cosa de salir ahí. la expedición botánica, pero Es con otros árboles distintos. O una otras comisión especies. coreográfica, es muy Eso, parecido como sí, sí, a ver sí. cómo se ve la sociedad. La actualización de esta fauna moderna. Sí, sí. Bueno, no, sí, Sí, acá claro. No, claro, aquí esa es la oportunidad para que conversemos y hablemos aquí. Sí, Alexandra, acá, Moreno, me gusta mucho tu obra, siempre he admirado mucho. ¿Vos qué relación tenés con la obra de Botero? Que lo tenés ahí tan al lado y uno también ve Botero en ciertos momentos, la prostituta, en fin, ¿cierto? Que también era de Lovaina, inspiró en Lovaina y todo eso. Entonces, ¿qué relación ahí tenés con...? Pues con Botero el apellido. Pero cuando yo estuve en el CTI empecé, todavía quedaba algún rezago de Lovaina. Por allá fui como a un restaurante y he estado recorriendo y ya no me acuerdo dónde quedaba. Entonces me puse como a recorrer esa calle, a imaginarme lo que era en esa época, pues de la rumba y de todo eso, donde resultaba como que todo mundo, era como el sitio vilipendiado en el día por todo el mundo, pero deseado en la noche por todos. O sea, todo el mundo criticaba en el día todo lo que pasaba allá, pero de noche allá se encontraba todo, ¿cierto? Yo creo que una relación sí muy estrecha, porque simplemente que estamos en dos contextos, en dos épocas diferentes, ¿cierto? Pero es casi lo mismo, sí, por no decir que es lo mismo, pues, pero era lo que se veía en el momento y hoy es como otra situación distinta, ¿cierto? Pero sí, básicamente yo diría que es lo mismo. Incluso ¿cómo se llama este artista que le gusta tanto a Botero? De la Piero, la Francesca, viendo la obra, él también dice, ve, este man también me hacía lo mismo, pero hace como 500 años. Ajá. Sí, entonces somos atemporales también, pues, o sea, uno ve como si son como situaciones diferentes, pero como que esto es realmente como que el aporte que hace el arte de volver una situación atemporal y que usted de aquí a 50 años la vea y de pronto descubra que eso es lo que pasaba en ese momento, ¿cierto? Las escenas de Botero en Lovaina y uno ve la prostituta sentada en la cama y la mano de Cuscas en el suelo y uno ya se imagina lo demás, ¿cierto? Es muy similar a lo que uno veía. Yo cuando hice esa exposición ahí, cuando fue la obra que se hizo para el Museo de Arte Moderno, la obra se llamaba Memorias del Costa Azul, se llama, y era un hotel que había en el centro, y ahí veo muy reflejado la obra de Botero porque era como lo mismo. Era una pieza llena de putas o de travestis o de manes y eso es lo que se veía un poco de... Ahora ya no se veía, en la época de Botero no eran bolsas de perico, pero ahora eso es lo que se veían, no sé, bolsas de perico y cuscas de cigarrillo y una puta por allá en pelota, o bueno, ese tipo de situaciones y así. Es lo mismo pero en otra época distinta. Sí, nos vimos tocados a contar esa realidad desde nuestros sentimientos, desde nuestros anhelos, o no sé, o de nuestras vivencias, si se quiere, solamente en épocas distintas, pero todos tocamos el centro desde nuestro enfoque, si se quiere. Ujú. Bueno, les doy las gracias por haber asistido, Alejandro por habernos acompañado en esta charla con Jorge, al maestro Estrada por haberse puesto en el pabellón del sofá. No, y a ti te damos las gracias por habernos invitado a nosotros dos aquí a estar Muchas hoy. gracias. Qué rico conversar Y a con ustedes por haber venido hoy a compartir estas anécdotas conmigo, a compartir el espacio y la exposición también. Muchas gracias. Bueno, feliz noche.